Colombia lee ciencia, una conversación sobre la misión de sabios, la misión internacional de sabios y sus distintas recomendaciones. Este encuentro es organizado por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en alianza con la Cámara Colombiana del Libro y la Casa Editorial El Tiempo. Este es el primer evento de Colombia Lee. Colombia Lee es una iniciativa de la Cámara Colombiana del Libro que tiene como objetivo estrechar los vínculos del libro con las distintas disciplinas del conocimiento a través de la promoción de la lectura. También queremos contarles que a partir de este momento todos los colombianos pueden consultar la versión digital de la publicación Colombia hacia una sociedad del conocimiento. Esta consulta se puede hacer vía internet y allí encontrarán la hoja de ruta que después de 10 meses de trabajo entregaron al país los 45 expertos nacionales e internacionales que conformaron la misión de sabios del 2019. Ellos allí están consignadas todas Colombia y que el país debe seguir en materia de ciencia, tecnología, innovación y educación en los próximos 25 años. Todos los consejos de los sabios buscan permitir el avance de la ciencia y la innovación. Están enmarcados en 3 grandes retos: Colombia biodiversa, Colombia productiva y sostenible y Colombia equitativa. Este ejercicio está enfocado en 2 ejes principales que son la educación y la financiación. Para el diálogo de hoy contamos con la participación de la Vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, con la doctora Mabel Torres, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, y con representantes de la Misión Internacional de Sabios, como el doctor Clemente Forero, la doctora Silvia Restrepo, el doctor Moisés Basserman, el doctor Eduardo Aldana, el doctor Juan Manuel Anaya, el doctor Andrés Franco, Edgar Puentes y María del Pilar Noriega. Sin más preámbulos, le damos la palabra a la Vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, quien nos hablará sobre el impacto de las conclusiones de la misión de sabios y cómo va esa ruta de avance. Doctora, muy bienvenida, es suya la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Adriana Garzón por esta excelente compañía, gran coequipera, la Casa Editorial del Tiempo, al igual, por supuesto, que la Cámara Colombiana del Libro. Agradecer y felicitar a la ministra Mabel Torres, a su viceministra Sonia Monroy, a su viceministro Diego Hernández por el trabajo que han venido haciendo, no solamente para implementar todas las recomendaciones de la misión de sabios, sino sobre todo para poner en funcionamiento el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y este foro del día de hoy, este evento, me parece que tiene la mayor importancia precisamente en este momento, en un momento en el cual todas las consecuencias de esta pandemia pues realmente nos hacen reflexionar sobre la necesidad de invertir mucho más en investigación, tener un mejor desarrollo de toda la ciencia y la tecnología en nuestro país para lograr entonces el progreso económico, el progreso humano, el progreso de nuestra sociedad. Hoy, cuando hay tantas reflexiones y preguntas, realmente es absolutamente pertinente que estemos llevando a cabo este evento. Y quiero también saludar a nuestro gran amigo Clemente Forero, que nos hizo un trabajo extraordinario de coordinación de los reportes de los 8 focos en los que se dividió la misión para presentar ya este libro, esta obra, que va a tener realmente 2 entregas y que necesitamos divulgar para que el país entero se familiarice con el trabajo que hizo la misión, con sus recomendaciones y sobre todo que el país entero se apropie, que le haga seguimiento a todo este trabajo. Y yo quiero recordar básicamente que el presidente Iván Duque en febrero del año 2019 convocó 47 personas expertas. Hay gente que un poco displicentemente dice que no son sabios. Nosotros realmente quisimos retomar ese concepto de la misión de sabios que en buena hora también convocó el presidente César Gaviria, y reconozco que todas estas personas que integraron nuestra misión fueron siempre
muy prudentes, yo diría muy modestos inclusive, y nosotros fuimos quienes lo llamamos a ellos los sabios. Ellos no se han autodenominado los sabios, como me decía alguien un día. Ellos son todos expertos, son personas realmente conocedoras en profundidad de los 8 ejes que escogimos para esta misión, en los cuales realmente creemos que se soporta el desarrollo futuro de Colombia. Nosotros tenemos que lograr el desarrollo del país como un todo, potenciar al máximo ese desarrollo de Colombia basados en un crecimiento económico que sea sostenible, un crecimiento que sea incluyente y un crecimiento que realmente sea al alcance de todos, basado sobre todo en el conocimiento. Necesitamos una sociedad que a partir del conocimiento nos dé muchísimas mejores herramientas para ese desarrollo de la sociedad. En esta misión decidimos entonces conformar 8 grupos de trabajo, 8 focos, todos ellos de la mayor importancia. El primero es de la biotecnología, la bioeconomía, el medio ambiente, un foco absolutamente indispensable. Hoy, cuando en el mundo entero se pregunta a la gente por qué no hubo más investigación alrededor de los virus y de todo el riesgo que tiene la salud y la vida humana, también en el mundo entero se está poniendo de presente la necesidad de invertir más y de investigar más sobre los riesgos que tenemos en materia ambiental, en materia de sostenibilidad, todo lo que se puede derivar como riesgos para la humanidad entera derivados del cambio climático. De tal manera que ese primer foco de biotecnología, bioeconomía y medio ambiente absolutamente fundamental. El segundo, justamente el de las ciencias de la vida y la salud. Necesitamos que sea una prioridad, lo hemos hablado con la ministra, con sus viceministros la semana pasada, el trabajo que se impulse desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología para seguir investigando en las ciencias de la vida y la salud. En tercer lugar, el foco de la energía sostenible, toda la necesidad también de desarrollar energías que sean amigables con el medio ambiente, que sean sostenibles. En ese sentido, Colombia está haciendo en este momento realmente un esfuerzo enorme y está logrando unos resultados verdaderamente importantes. En cuarto lugar, el foco de las ciencias básicas y del espacio, en donde también sabemos nosotros que nos hemos ido rezagando, que hemos desperdiciado el potencial enorme de nuestro país en este campo. Por otro lado, el foco de las industrias creativas y culturales. Cuando se habla de la diversidad colombiana, todo el mundo reconoce no solo la biodiversidad, la diversidad de nuestros recursos naturales, sino también nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad étnica, todo lo que significa realmente el potencial que tiene nuestro país, inclusive en industrias como las industrias culturales, las industrias del entretenimiento, donde esta riqueza en la diversidad cultural de Colombia realmente tiene un gran potencial. Por otro lado, el campo de las ciencias sociales y el desarrollo humano con equidad. Nada de lo que hagamos nosotros para generar crecimiento económico tiene sentido si no es en función de una sociedad también que vaya consolidando realmente sus elementos de identidad, una sociedad en donde el progreso se define en función del ser humano. Ese es el gran objetivo y sobre todo la equidad, como lo reza nuestro Plan Nacional de Desarrollo, un pacto por Colombia, pacto por la equidad, porque sabemos que los niveles de desigualdad que tiene Colombia son verdaderamente insostenibles, son verdaderamente vergonzosos. Luego, todo este esfuerzo tiene que estar orientado a lograr ese desarrollo y esa equidad. Otro foco muy importante, el de los océanos y los recursos hidrobiológicos. Sabemos que Colombia es un país potencia en este sentido, es uno de los países con la mayor hidrología, pero sobre todo uno de los pocos países bioceánicos. Hemos desperdiciado también totalmente ese potencial y sin duda aporta mucho para el futuro de Colombia. Un octavo foco tal vez es el de las tecnologías convergentes, la nano, la info, tecnología en donde realmente tenemos que aprovechar toda esta cuarta revolución industrial, la convergencia. Y ahora, durante este tiempo de la pandemia, sí que hemos podido valorar la importancia
de esta convergencia tecnológica, entre otras cosas, con todo el tema de la inteligencia artificial para poder estar haciendo seguimiento a lo que sucede con este virus COVID-19. De tal manera entonces que esta misión de sabios que da de alguna manera continuidad a la que se hizo ya en el gobierno de César Gaviria, tiene varios elementos adicionales muy importantes. En primer lugar, la conformaron 45 expertos nacionales y extranjeros. A todos ellos les rendimos nuestro tributo de gratitud. Todos ellos trabajaron desinteresadamente, todos ellos pro bono, ninguno nos cobró nunca un centavo por su contribución y por su dedicación en tiempo y por sus aportes muy generosos con su conocimiento. Expertos, repito, nacionales y extranjeros, y también tuvo algo novedoso comparado con la misión anterior, y fue la vinculación de las universidades. Yo quise desde el comienzo que todo este conocimiento de nuestros 45 sabios realmente pudiera transmitirse a las universidades colombianas, y por esa razón, con el entonces director de Colciencias hicimos una convocatoria, 10 universidades que nos apoyaron en la Secretaría Técnica de cada uno de estos focos, y de esta manera entonces pues lo que queríamos era que los investigadores de las universidades realmente tuvieran la oportunidad de beneficiarse con todo lo que eran las discusiones y con todo lo que era realmente el trabajo de la misión. Fueron 10 meses de trabajo, 300 días en donde hubo una cantidad inmensa de foros por todo el país, hasta que se entregaron al presidente de la República el 8 o el 5 de diciembre tal vez los resultados de esta misión con las recomendaciones de los expertos, y por supuesto este año pues ha estado dedicado a implementar buena parte de estas recomendaciones que tienen también un gran énfasis regional. En esta semana pasada que veíamos nosotros todos los problemas que se están derivando del virus justamente en el Amazonas, recordaba yo cómo precisamente una de las sesiones de trabajo que se desarrolló en la misión fue precisamente allá en Leticia, así como también en San Andrés, porque hubo muchísimo énfasis en el trabajo regional, en ese foco regional. Para nosotros también es muy importante tener en cuenta que el trabajo de la misión siempre tuvo un punto de partida, que es la educación. La educación en Colombia no solamente tiene que estar orientada a un acceso universal, sino sobre todo a una educación de calidad que estimule la creatividad, que estimule el desarrollo del conocimiento, la producción de conocimiento. Y en ese sentido también las contribuciones de la ministra de Educación, de todo su equipo, fueron fundamentales, de tal manera que la propia ministra de Educación empezó a adoptar algunas de las recomendaciones que hacían los sabios en materia de educación, y pues buena parte de ellas están en ese plan decenal de educación. Nosotros hemos tenido durante este tiempo la oportunidad de ir revisando la implementación de buena parte de estas recomendaciones, y vemos cómo cada uno de los focos temáticos ha logrado identificar áreas de trabajo bien concretas sobre tecnologías convergentes, el tema de la biodiversidad, ya mencioné la energía sostenible. Ahora con la educación, por ejemplo, algo que ha surgido también a raíz de esta pandemia es la oportunidad de meternos nosotros a fondo en el tema de la educación digital. Eso lo conversábamos durante el tiempo que estuvo trabajando en la misión. Algunos veían con mucho escepticismo el tema de la educación digital. Si bien es cierto, nada sustituye a una cátedra presencial y a un trabajo presencial donde el interactuar de maestros y alumnos realmente también contribuye a esa creación colectiva, pero también es cierto que hemos tenido por la fuerza que adoptar parte de esta educación digital, y vemos sin duda que es un instrumento fundamental para lograr que la educación superior en Colombia llegue de verdad a todos los rincones de nuestro país. Este ha sido uno de los empeños que hemos tenido, y que realmente creo que es lo único rescatable de esta pandemia, cómo Colombia tuvo que meterse a la fuerza en educación digital, por supuesto,
ni los colegios ni las universidades tenían toda la tecnología y las plataformas, pero hemos mejorado muchísimo en ese sentido y hay que seguir mejorando, repito, para que no haya ningún niño de Colombia que se quede sin acceso a la educación superior. Nosotros hemos tenido durante estas 2 meses o 3 meses de la pandemia, pues la oportunidad también de aportar desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo sé que lo explicará ahora con más detalle la ministra Mabel Torres, pero de aportar realmente a buena parte las soluciones que necesita nuestro país. El hecho mismo, por ejemplo, de no tener inicialmente los laboratorios requeridos para hacer todo el análisis de las pruebas diagnósticas, hoy por hoy ha sido posible aumentar significativamente la cantidad de laboratorios precisamente por este trabajo del Ministerio de Ciencia y de Tecnología. Ya se han financiado 25 proyectos por 26.000 millones de pesos, 5 por cada línea de investigación en los campos de la salud pública, los sistemas de diagnóstico, en las estrategias de prevención y tratamiento, en los equipos y dispositivos médicos y también en la vigilancia y el monitoreo. El sistema de regalías ha aportado también recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología para esos laboratorios de biología molecular, que repito, ahora la ministra seguramente se referirá a ellos. Creo que ya estamos en cerca de 80 laboratorios, 27 departamentos, es increíble, pero al comienzo, hace apenas 2 meses, teníamos solamente un laboratorio, el del Instituto Nacional de Salud, y fue la ministra la que se empeñó en poner a funcionar los laboratorios que había en las universidades. Ya hay 27 departamentos del país y esto es lo que nos va a permitir ahora procesar con mucha más agilidad las pruebas diagnósticas de los agentes biológicos de alto riesgo en la salud humana y de esta manera pues también prepararnos muchísimo más, sobre todo porque sabemos es un virus con el que vamos a tener que convivir durante un tiempo, no sabemos exactamente cuánto. Ojalá que Colombia pueda tener un papel protagónico en el descubrimiento de esa vacuna. El presidente de la República ha tenido reuniones virtuales, obviamente, con el director de la Organización Mundial de la Salud y le ha dicho precisamente el interés que tiene que Colombia haga parte de ese grupo de investigadores que están trabajando en la vacuna. Y sabemos nosotros que ahora el desafío enorme es cómo reactivar la economía, cómo lograr que recuperemos ese ritmo de crecimiento que traíamos hasta diciembre del año pasado, pero sobre todo que proyectemos un crecimiento muchísimo más ambicioso, y precisamente en las recomendaciones de la misión pues están las respuestas, están todas las respuestas. Podemos lograr un crecimiento muchísimo mayor basados en la bioeconomía, ahora que el mundo entero está consciente también de los riesgos en materia ambiental. Necesitamos más que nunca lograr que el desarrollo de la producción de alimentos se haga de manera sostenible. Ahí tenemos un potencial enorme. Esto nos significa hacer cambios importantes en algunos de nuestros sistemas de producción. Yo quiero saludar, que entiendo que nos va a acompañar o ya está acompañándonos, el doctor Jorge Enrique Bedoya, que ha sido un extraordinario coequipero y sabe muy bien que nosotros dentro de la reactivación y la repotenciación del aparato productivo colombiano le apostamos muchísimo al sector de la producción de alimentos, tanto agricultura como todas las proteínas animales. En segundo lugar, el crecimiento tiene que utilizar muchísimo más todo el potencial de estas energías renovables, lo que se está haciendo en La Guajira, los proyectos de energía eólica, de energía solar, también obviamente el potencial que tenemos nosotros en los océanos, por supuesto toda la convergencia y la cuarta revolución industrial, es decir, en cada uno de los 8 focos las recomendaciones son absolutamente pertinentes para el momento que estamos viviendo. Colombia sin duda es uno de los países que tiene grandes oportunidades derivadas de esta coyuntura muy dolorosa que está viviendo la humanidad entera. Sabemos que en buena parte los esfuerzos del presidente de la República orientados a entender más rápidamente cuándo tomar medidas, qué tipo de medidas, con qué profundidad, pues también nos han servido para que la curva en Colombia, la curva del virus, haya crecido más lentamente. Esto nos dio la oportunidad de preparar mejor nuestro sistema de salud,
pero sabemos que no podemos estar indefinidamente con el país paralizado porque el costo económico de este aislamiento pues ha sido tremendo, y este costo económico tenemos que recuperarlo en un tiempo relativamente corto. Por esa razón, con la dirección del presidente hemos venido trabajando en un programa no solamente de reinicio de actividades productivas, sino en el diseño de la repotenciación de la economía colombiana, buscando que en el 2030 logremos nosotros, con esos objetivos del desarrollo sostenible, un crecimiento en Colombia que esté alrededor del 6% anual. Hoy sabemos que todo es incierto, sabemos que la economía mundial entera se va a afectar o ya está afectada, sabemos que las cadenas de valor se han fracturado, tenemos que revisar las cadenas de valor globales, pero también las cadenas regionales de valor, y saber que el crecimiento nuestro, por lo menos en los próximos 2 años, va a estar muy orientados al propio mercado interno y a lograr realmente el aprovechamiento también de nuestro mercado, en sectores como el de alimentos, por ejemplo, donde hemos tenido que importar más de 25.000 toneladas de alimentos. Es perfectamente posible sustituirlas por producción nacional, de tal manera que todos esos desafíos los vamos a asumir en desarrollo, sobre todo, repito, de buena parte de las recomendaciones de estos 8 focos de la misión de sabios. La ministra tiene ese compromiso enorme, el presidente de la República se lo ha dado, de poner en funcionamiento todas estas recomendaciones. Los gobernadores están todos muy interesados en lograr que estos recursos de las regalías realmente se inviertan en investigación que tenga impacto sobre el desarrollo, no solo el desarrollo económico, sino el desarrollo en materia energética, en materia de sostenibilidad y el desarrollo de la sociedad colombiana como un todo. Ahora que todo el mundo se pregunta, ¿esto qué tanto va a cambiar al ser humano? Sabemos que sí, esto va a cambiar definitivamente el manejo de las sociedades, el manejo del Estado, las relaciones interpersonales, y creo que en todos estos campos el trabajo de la ministra y de todo su equipo sin duda van a ser fundamentales, porque tal como lo hemos dicho en las 2 oportunidades anteriores, requerimos que este equipo que conformó la misión se mantenga integralmente unido a lo que está haciendo nuestro gobierno para la implementación. Esta no es una misión para entregar simplemente un informe, es una misión para implementar las recomendaciones, es una misión que, si bien es cierto que terminó sus funciones formalmente cuando entregó su informe, les hemos dicho con el presidente, los queremos acompañándonos. La ministra está identificando la manera en que puede tener vinculados a varios de los miembros de la misión en la implementación de los distintos focos, y por supuesto con una agenda de prioridades que ella misma ha venido trabajando con varios de los miembros de la misión, de tal manera que yo creería que es, repito, muy importante este evento del día de hoy, y muy importante el trabajo que Clemente Forero ha venido liderando para poder presentarle al país lo que fue el trabajo de esa misión y toda su argumentación y su, digamos, su línea de base sobre dónde estaba Colombia, cómo tenemos que seguir aportando más recursos, cómo tenemos que lograr que nuestro país realmente llegue a un 1.8% del Producto Interno Bruto en investigaciones en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y ese compromiso, por lo pronto, lo mantenemos. Sabemos que la economía colombiana va a terminar muy afectada por cuenta de este aislamiento, pero todo nuestro esfuerzo para recuperar el crecimiento también lo hacemos considerando que una de las prioridades es mantener ese compromiso de aportar más recursos a la investigación científica, tecnológica y, por supuesto, al desarrollo de la educación en Colombia. Muchas gracias.
Bueno, con esta muy completa presentación y sobre todo contextualización que nos hace la vicepresidenta sobre las recomendaciones de los sabios, porque es que además no es solo lo que ellos le han puesto al país como reto, sino es adaptarlo a esta nueva situación de pandemia que vive Colombia. Quiero invitarlos nuevamente a que consulten la versión digital de la publicación Colombia hacia una sociedad del conocimiento, porque allí ustedes podrán ver en detalle cada una de las recomendaciones que nos hicieron los sabios en cada uno de los focos de trabajo, como explicó la señora vicepresidenta, y podrán ustedes mismos darse cuenta de la dimensión de este importante trabajo que han hecho ellos, transversal en todas las áreas en Colombia. Ahora le damos la palabra a la señora ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, doctora Mabel Torres Torres, quien nos hará una línea de tiempo sobre la historia de lo que ha pasado a lo largo de este trabajo de la misión y los logros hasta el momento, cómo se han dado. Señora ministra. Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a nuestra vicepresidenta, quien el presidente confió el liderazgo de esta misión de sabios. A cada uno de los integrantes de la misión de sabios, es un placer tenerlos aquí, otra vez reunidos y felices de que podamos hacer ese lanzamiento, ya que yo también hice parte de esta misión y creo que me llena el doble de felicidad poder presentarles el libro resultado de la misión de sabios con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Al equipo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que durante la misión, posmisión y antes de la misión han jugado un papel muy importante para que hoy el libro sea una realidad y que lo podamos tener listo para este lanzamiento, en especial a la viceministra Sonia, quien ha estado liderando todo el proceso. Ángela, a ti, Adriana, a ti, muchas gracias por ser nuestra aliada y también un agradecimiento muy especial a la Cámara del Libro y al Tiempo por facilitar la plataforma y también por haber estado muy activos en la construcción de esta propuesta en el marco del COVID, que nos tiene limitado en ciertos escenarios, pero que no fue una limitación para que hoy tuviéramos este lanzamiento y que miles de personas estuvieran hoy escuchando lo que la misión de Sabio propone a través del documento y de la construcción de estos 300 días que hablaba la vicepresidenta. A Clemente por ser coordinador de coordinadores. Sabemos que no es una tarea fácil, aún en medio de la academia y de toda la dinámica que ya llevamos como académicos. Coordinar esto no es una cosa fácil, no es un tema menor, pero sin embargo, trayendo un poco las palabras de la vicepresidenta, en donde menciona que muchas personas, digamos, ven como un tema de arrogancia la designación de la palabra sabios para unos cuantos expertos. Lo que quiero decir es que pueda que no estuvieran todos los expertos y los más expertos en cada una de las áreas, pero sí es importante resaltar que cada uno de los que estaba en la misión de sabios entregó su conocimiento y eso yo nos hace sabio y yo prefiero trabajar la sabiduría desde mi propia definición diciendo que sabio es aquel que es feliz y hace lo posible para que otros sean felices y esperamos que este documento, que es un documento que genere impacto en la sociedad, en el cual cada uno de nosotros estuvo ahí para construir cada letra y especialmente los coordinadores, también dar un agradecimiento muy especial a cada uno de los coordinadores de los focos que les tocaron tareas complejas, agradecer personalmente a María del Pilar Noriega, como coordinadora de tecnologías convergentes e Industria 4.0, a Edgar Puentes como coordinador de industrias creativas y culturales, a Juan Benavides como coordinador de energías sostenibles, que ahorita está con nosotros en el ministerio en la parte de la construcción de la estrategia de implementación junto con un equipo que hemos delegado desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a Juan Manuel Anaya como coordinador de Ciencias de la Vida y de la Salud, a Silvia Restrepo como la coordinadora en el foco en el cual yo estaba, biotecnología, bioeconomía, medio ambiente, y del cual estoy completamente convencida que esta es una gran salida para la reactivación económica del país y que ya hay muchos pilotos en Colombia que nos pueden dar luces, inclusive los que hicimos en el Pacífico y que yo estuve liderando. Damos gracias también a André Frank como el coordinador de Océanos, Recursos Hidrobiológicos, a Clemente Forero como
Ciencias Sociales, Desarrollo Humano con Equidad, y que además hizo coordinador de coordinadores, y el doctor Moisés Guasema como coordinador de Ciencias Básicas y del Espacio. Entonces, quiero decir también con esta mención de cada uno, y es que revisemos que la misión de Sabios es una muestra también, es un ejemplo, y es una materialización de lo que es el pensamiento lateral, como desde las diferentes epistemes y desde los diferentes conocimientos que empiezan como una acción de divergencia, terminan en una acción de convergencia para construir una propuesta de país. La creatividad necesita eso, no todos tenemos que ser iguales, no todos tenemos que pensar de la misma manera, lo que debemos respetar es las diferencias, construir desde las diferencias para que la creatividad se exprese, pero sobre todo la misión de país sea lo más importante para construir la sociedad de conocimiento que nosotros nos estamos soñando. Entonces, también agradecer a todas las instituciones que participaron, el ICETES, Silo, que estuvo como coordinador técnico, a los relatores, un reconocimiento muy especial. Es una tarea muy difícil que al final también confluyó en la construcción de este documento, que es el primer ejemplar, el primer volumen de producto de los 300 días de trabajo, a los coordinadores de foco, a los expertos, y un agradecimiento muy especial a la participación continua del sector productivo. Aquí en representación de Jorge Bedoya, quiero también decirle que nosotros, como una apuesta de ministerio, la idea de convertir el conocimiento en bienes y servicios, esa parte del conocimiento que podemos convertir en bienes y servicios para llegar a ese 1.5 del PIB, cuando ahorita apenas tenemos menos del 1%, el punto 67, es muy importante la articulación de los diferentes actores. Nosotros no podemos eliminar ni podemos decapitar las diferentes formas de producción de conocimiento. Nosotros tenemos que integrar ese conocimiento desde la horizontalidad. Tenemos que construir este conocimiento de abajo hacia arriba, desde las regiones también, porque hay particularidades que nosotros a veces no nos percatamos. Y este libro, de hecho, nosotros hemos estado en un proceso de socialización en la ruta territorial que construimos, que es un instrumento que esperamos se convierta en un eje fundamental del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para la democratización y la regionalización del conocimiento, que es la ruta territorial en donde los gobernantes participan de un proceso de construcción de ciencia y tecnología. Y yo sé que este libro va a ser fundamental para esa construcción, porque si nosotros no nos aseguramos en este momento que las regiones tengan un plan de ciencia, tecnología e innovación, que construyan una política de ciencia, tecnología e innovación, todo lo que hacemos desde arriba no se va a materializar. Por lo tanto, es muy importante que hayan acciones locales para construir una propuesta colectiva de impacto global. Pero las acciones tienen que empezar en los territorios y tienen que empezar desde la particularidad, desde las oportunidades. Y yo vuelvo y digo en esto y lo quiero recordar, Colombia necesita construir desde las riquezas y no desde la pobreza. Y eso significa incluir la diversidad étnica y cultural que tiene este país, que se integre desde la ciencia y la tecnología y la innovación con esos 8 focos que muy bien visionados se pensaron para construir una propuesta de país que nos permita también como país articular la academia, el sector de la sociedad civil, el Estado y el sector productivo. Tenemos que empezar a construir y a consolidar esos ecosistemas de innovación e investigación que nos permitan de alguna manera eliminar las barreras, tanto conceptuales, tanto culturales, para construir una academia fuerte que realmente transfiera y reciba las particularidades de los territorios y la necesidad que tiene una sociedad de generar valor agregado para que el conocimiento básico se convierta en una estrategia fundamental de la comprensión de los fenómenos. Necesitamos eliminar todas las barreras existentes y con ese concepto de que somos sabios cuando proporcionamos la felicidad nuestra y la de otros. Así que bienvenidos a este lanzamiento y muchas gracias por la oportunidad que tiene el Ministerio de poder aportar para la implementación de las sugerencias que ha hecho la misión de Sabio, el cual
se dividieron en retos y misiones, en estrategias y en recomendaciones, de las cuales ya el ministerio ha empezado a implementar algunas de ellas y reestructurando, reinventándonos, que es una palabra también de moda, pero también deconstruyendo imaginarios para poder, desde los instrumentos que tenemos y aún con los escasos recursos que sabemos que son escasos, volverlos más eficientes desde una metodología que estamos proponiendo, que no es nueva desde el ministerio, pero es la metodología de la co-creación y de las sinergias para poder construir juntos. Así que muchas gracias a todos los que están en el foro. Esperamos que esto sea muy productivo para ustedes, porque creo que para nosotros ya lo es. Muchas gracias. Bueno, el mensaje de la ministra es muy claro. Esto es un llamado a la convergencia para construir desde las diferencias, porque es que esta misión ha estado en la cabeza de nuestros sabios, pero realmente está en las manos de todos nosotros. Con este resumen que nos han hecho la vicepresidenta y la ministra y que nos muestra la importancia para construir país, desde estas recomendaciones, entonces vamos a dar inicio al diálogo abordando los temas estratégicos dentro de las recomendaciones con representantes del sector académico, productivo, Estado y regiones. Hago un paréntesis para invitar a todas nuestras audiencias a aprovechar esta plana mayor que tenemos hoy acompañándonos y hacerles sus preguntas. Ellos quieren que este tema nos quede muy claro a todos los colombianos, así que es el momento para hacer sus preguntas y vamos ahora a darle la palabra a el doctor Clemente Forero, quien está a la cabeza del foco Ciencias Sociales, Desarrollo Humano y Equidad. Doctor Forero, la misión de Sabios propuso dentro de sus misiones la educación de calidad. Sin duda, este es un pilar clave y fundamental para el desarrollo de todo el resto de las recomendaciones. Hoy el mundo enfrenta una situación que impacta sin lugar a dudas el sector de la educación. Nos ha puesto en unos retos tremendos y justo es el momento de mirar y de revisar esa oferta de educación, de calidad, de cobertura. ¿Cuál es su visión de los retos del país para avanzar hacia una Colombia del conocimiento en estos tiempos de pandemia? Muchas gracias, Adriana. Yo quiero iniciar agradeciéndole a la señora vicepresidente, a Sonia Monroy, a Diego Hernández y a todo el equipo de Colciencias, hoy MinCiencias, su acompañamiento a nuestra tarea. Hoy estamos lanzando el primero de 7 tomos que saldrán publicados en los próximos meses. Deseo expresarles admiración y aprecio a mis compañeros coordinadores y demás miembros de la misión, entre ellos la ministra, agradecerles su confianza y resaltar la generosidad y el compromiso de las 10 universidades que nos apoyaron en esta empresa y igualmente a los funcionarios de la editorial de la Universidad Nacional que nos ayudaron en esta publicación. Las reflexiones de la misión se centraron en el largo plazo y aunque una situación como esta no era previsible el año pasado, la pandemia no hace sino reforzar la importancia de las principales propuestas de la misión. Como país, no podemos perder de vista esa perspectiva de largo plazo, ni abandonar los sueños que las niñas y niños de este país comparten con los hombres y las mujeres de ciencia. Si queremos entregarles un nuevo país a la próxima generación y a las siguientes, un país más equitativo y cuyo desarrollo humano se apoya en el conocimiento y en el talento de sus gentes, más que en la explotación de recursos no renovables, tendremos que redoblar esfuerzos. Hoy, todo el país reconoce que esta, como ninguna otra crisis, pone en evidencia la necesidad de ciencia, de educación y de equidad. Y la crisis también abre una ventana de oportunidad para grandes cambios. Le hemos propuesto al país 3 grandes retos que hoy tienen mayor vigencia que nunca. Colombia productiva y sostenible, Colombia biodiversa, Colombia equitativa. Estos 3 retos y la crisis de la salud, del empleo,
la alimentación y la producción que vivimos, convergen y apuntan a que el país debe enfocarse desde ya en desarrollar la ciencia y la educación. Debemos reconstruir nuestra economía, fracturada por la coincidencia entre la pandemia y unos sectores industrial y agrarios debilitados durante 20 años por la excesiva dependencia de recursos agotables. La prioridad en este momento debe estar en el reto de la equidad. La abismal agudización de la desigualdad económica, digital y social es el primer problema que hay que enfrentar. Y debemos hacerlo en el corto plazo con la audacia que han tenido otros países latinoamericanos y de otros continentes, redistribuyendo el ingreso para evitar el hambre y para cambiar la estructura de la demanda. La falta de ingresos de los más pobres ha hecho que el hambre se dé mientras algunos sectores campesinos no encuentren quien demande sus productos. Si no se da esa reestructuración del ingreso y la demanda, la economía corre el riesgo de quedarse con una herencia de altas tasas de desempleo y a la vez inflación, un tema al que poco se han referido nuestros analistas. Sin embargo, a mediano y largo plazo, nuestra capacidad de enfrentar los retos de equidad, productividad y diversidad bio y cultural dependen de que aseguremos el acceso universal a una educación de calidad, porque si no es de calidad, no contribuye a cerrar brechas, y de que tengamos un sistema de ciencia robusto y articulado con los sectores productivos. Sin una educación para todas y todos, especialmente en los niveles de 0 a 5 años y en la media, no son sostenibles el alto crecimiento de la productividad ni el aprovechamiento industrial de nuestra biodiversidad. Nos quejamos, por ejemplo, de la falta de vocaciones técnicas y nos muestran las experiencias de países en donde la educación técnica es exitosa, pero a veces olvidamos la diferencia entre la formación técnica de esos países y la nuestra. Allá se imparte una formación técnica distinta, porque se hace sobre la base de una educación básica y media de sólida fundamentación científica. La pandemia ha comenzado a darnos lecciones que coinciden y se entrelazan con las propuestas de la misión. Nos ha mostrado el valor de la ciencia, la necesidad de que todos los países, incluidos los más pobres y los recién llegados a la OECD como el nuestro, participen de la cooperación científica internacional, pero a la vez desarrollen una autonomía científica y tecnológica que los proteja del peligroso sálvese quien pueda en que ha caído la comunidad internacional. 2. Es imposible montar en 6 meses o en un año un sistema de investigación que se ha descuidado por años. La ciencia es una empresa universal y de largo aliento y exigirle resultados inmediatos cuando vienen las crisis no funciona ni en Estados Unidos ni en un país como el nuestro. 3. La ciencia básica está más cerca de sus aplicaciones prácticas de lo que a veces se piensa. 4. Las políticas públicas deben trabajar por grandes misiones que comprometan a toda la sociedad, a todos los sectores de esta. 5. Las soluciones de muchos problemas no están en leyes o decretos, sino en empoderar a las comunidades y apoyarlas para que innoven, resuelvan sus problemas y se adueñen de su futuro, como lo ha señalado correctamente la ministra. La compra de tecnología 6, sin tener un país o una región o una organización con capacidad de absorber conocimiento, es una empresa fallida. 7. Las sociedades que integraron sus capacidades científicas de base con el entendimiento de los procesos sociales a partir de anteriores pandemias están enfrentando con mayor éxito la crisis del COVID-19. 8. Es necesaria una articulación formal de los grandes centros de investigación e institutos que tenemos en el país
apoyar los que existen y crear otros más. 9. La cultura es un patrimonio de inmenso valor para enfrentar cualquier amenaza que se cierna sobre nuestra sociedad. 10. Nuestro sector energético tiene que transformarse y solo sobrevivirá a partir de grandes inversiones en investigación de base y aplicada y no abandonándola. Y nuestro sector agrícola debe ir hacia la fórmula de química verde más biorefinerías para asegurar un sistema agroindustrial alimentario sostenible. Y 11, a pesar de la múltiple crisis que en 2 meses ha borrado avances de nuestra sociedad logrados en décadas, es posible ofrecerle un país renovado a la generación de colombianas y colombianos que cumplirán 18 años en el 2042, como es la meta que la misión le ha propuesto a Colombia. Para dar el primer paso, hemos formulado unos proyectos piloto experimentales que les estamos proponiendo liderar al gobierno, al sector privado, a las organizaciones sociales y muy especialmente a las regiones. Queremos experimentar en unos cuantos municipios o en sectores de algunas ciudades porque solo un pacto de esta naturaleza entre todos estos sectores sociales podrá superar la crisis en tiempo razonable y hará posible ese país que queremos para nuestras niñas y niños. Estos objetivos nos plantean desafíos grandes, Adriana, en la formación de niñas y niños, de adolescentes y de los 200,000 maestros adicionales que requerimos para universalizar con calidad la educación media y la de 0 a 5 años, así como en la recalificación de los maestros actualmente en ejercicio. Nuestro sistema educativo debe articularse, flexibilizarse, romper las fronteras disciplinarias, abrirle la puerta a la educación artística y a la hiperhumanización en un mundo digital y virtual. De esa manera podremos formar seres situados, capaces de pensar con criterio propio, de cooperar, de pensar en las consecuencias de sus acciones, de construir conocimiento nuevo, de crear estéticamente y de investigar. Debemos acompañar a nuestros educandos en la construcción de su capacidad de agencia, abrir espacios para su desarrollo socioemocional y deslegitimar la violencia para que puedan actuar frente a la incertidumbre y redefinir la forma en que vivimos. Y nosotros, sus maestros, debemos reinventarnos como personas y como maestros. Muchas gracias. Doctor Forero, muchísimas gracias y nos queda muy claro. La pandemia nos ha mostrado el valor de la ciencia, de la cooperación científica y la necesidad del país de apoyar todos los centros de investigación. Les recuerdo a todas nuestras audiencias que desde cualquier rincón del país es posible consultar vía internet el libro Colombia hacia una sociedad del conocimiento en la página www.minciencias.gov.co. Y ahora vamos a invitar desde el sector productivo al doctor Jorge Bedoya. Las iniciativas de la misión hacen referencia a una Colombia productiva y sostenible. Proponen modificar la estructura productiva del país hacia industrias y servicios con alto contenido tecnológico y empresas de economía circular, con proyección exportadora, aprovechando las ventajas que tiene un país como Colombia, que bien es dicho y bien es sabido, sus recursos naturales infinitos, sus capacidades y sus relaciones internacionales con universidades y centros de investigación son fundamentales. La pregunta es, ¿cuáles considera que son las principales oportunidades para un desarrollo del sector productivo bajo esta perspectiva de la misión? ¿Cuáles sectores deben priorizarse para poder implementar todas las propuestas y recomendaciones de la misión de Sabios? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero, un saludo muy especial a la vicepresidenta de la República, la señora ministra de Ciencia y Tecnología, y por supuesto a todos los que nos están viendo en este momento a través de Facebook de MinCiencias. Seré muy concreto en esto. Mire, yo creo que la pandemia inclusive
la presencia del coronavirus no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, hacen de esta misión de sabios y de los resultados una premisa fundamental para el desarrollo futuro de nuestro país, por varias razones. Lo primero, ha quedado muy claro que el sector de alimentos es tal vez uno de los más estratégicos para la seguridad nacional, no solamente en nuestro país, sino en el mundo en general. Y eso obliga a repensar los sistemas de producción alimentaria a nivel global, obviamente aquí hablar en el caso de nuestro país, toda vez que, primero, debemos ser mucho más amigables con el medio ambiente. Hay que reducir la presión sobre los recursos naturales y en eso la misión de sabios deja muy claro unos parámetros en materia de la bioeconomía, en materia de la sostenibilidad, y la producción de alimentos debe ir hacia ese camino. Lo segundo, que del sector de la producción agropecuaria en Colombia se desprenden enormes oportunidades en materia, por ejemplo, de los sectores de la economía creativa. Colombia tiene una gran diversidad, como lo anotaba la señora vicepresidente, pero no solamente en lo cultural, relacionado a nuestras costumbres, relacionado con nuestras regiones, sino relacionado con nuestra culinaria. Qué bueno será cuando volvamos a poder tener el retorno a la vida productiva del sector turístico de nuestro país, que esa culinaria desprenda en la generación de empleo, pero también en la generación de oportunidades para atraer a millones de turistas como los tuvimos hasta el año pasado, que superamos fácilmente los 5 millones de extranjeros que llegaron a nuestro país. Y de la misma manera, el sector agropecuario también contribuye a lo que es la sustitución de los combustibles fósiles. Tenemos dos casos que son gran ejemplo, como es la producción de etanol de la caña de azúcar y como es el biodiesel de la producción de palma. Son sectores que con el apoyo del gobierno hacia adelante podrán desempeñar aún mejor esta tarea de contribuir a la reducción de la contaminación por parte de los combustibles fósiles, a asegurar el futuro de la matriz energética de nuestro país. Y en ese sentido también, por supuesto, estos dos son elementos fundamentales. Y tercero, ni más faltaba, el tema de la economía circular. Producir conservando y conservar produciendo. Colombia, como a nivel mundial, tiene desafortunadamente una gran cantidad de desperdicios de alimentos. Y en ese sentido, las buenas prácticas, el acercar no solamente al sector privado, a la academia, sino la academia, las universidades, la ciencia y la tecnología al sector privado, también puede dar cuenta de que en el país no se pierdan millones de toneladas en todas las fases de producción y consumo y que esa producción se pueda destinar a alimentar a los colombianos más vulnerables. Y finalmente, el tema de la ciencia, la tecnología y la investigación. Parte de los resultados de esta gran misión de sabios de la convocatoria que hiciera el presidente de la República y que fue liderado por la señora vicepresidente, tiene como eje fundamental la apuesta en investigación y desarrollo por parte del sector privado y acercar a las universidades al sector privado. Yo creo que ese es uno de los trabajos más hermosos que puede realizar Colombia hacia adelante, porque ese distanciamiento que se ha tenido históricamente se debe cerrar para invertir en educación, la educación para la ruralidad, para invertir en la educación de la investigación, para la bioeconomía y los nuevos productos que pueden marcar la pauta en la generación de más empleo, no solamente en las ciudades, sino más empleo en la ruralidad. Y algo que es fundamental y que sé que es del corazón de la vicepresidenta, el empoderamiento de las mujeres de la ruralidad en investigación y desarrollo, pero sobre todo en los emprendimientos de todos estos elementos que están constituidos en la misión de sabios y que le pueden dejar a Colombia mayor producción, mayor empleo y sobre todo mayor bienestar para todos los colombianos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bedoya. Es clarísimo el mensaje también, las oportunidades de una economía creativa en donde entren áreas como la culinaria, el turismo, los combustibles fósiles y otras áreas van a generar nuevos empleos y oportunidades para el país y los esperamos realmente pronto. Son oportunidades que luego de esta pandemia queremos verlas renacer y verlas coger mucha fuerza. Le damos la palabra a nuestra ministra Mabel Torres, la ministra de Ciencia. La propuesta de la misión hace referencia a la institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como el eje principal para sentar todas las bases de una sociedad de conocimiento en el país. Frente al panorama actual, en el que la ciencia aparece, como lo hemos visto a lo largo de este diálogo, como un actor fundamental para atender la crisis y brindar soluciones de mitigación y adaptación, ¿cuál es la visión de su cartera y cómo se articulan con las recomendaciones y con las aspiraciones que nos entregó la misión?
Muchas gracias, Adriana. Bueno, lo primero que quisiera comentar en este punto es que una de las recomendaciones de la misión de Sabio fue la política pública de ciencia, tecnología e innovación, el cual la integración dentro de esta construcción de esta política pública inclusiva y diferencial es completamente armonizada con el documento de la misión de Sabios. Por lo tanto, este documento de la misión de Sabios se convirtió en uno de los instrumentos que hacen parte del contexto y del diagnóstico para la política de ciencia, tecnología e innovación, entre otros documentos que se han producido en el país. Entonces, este es un primer elemento de articulación con la misión de Sabios. El segundo elemento de articulación, además, como parte de las recomendaciones de la misión de Sabios, es el modelo de gobernanza que debe tener el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para poder impactar los diferentes sectores y poder articular a los diferentes actores para generar un modelo de gobernanza que nos permita hacer mucho más eficientes los recursos, pero que también nos permita el fortalecimiento y la unión de esa estrategia nación-territorio, y esto es el decreto de ciencia, tecnología e innovación, el cual de hecho presentamos la semana pasada y recibimos retroalimentación tanto de la vicepresidenta como del vértice de Nación, y como también fue socializado con la misión de Sabios y recibimos una retroalimentación. Ya en lo más operativo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación está construyendo una propuesta, un modelo que, basado en los elementos y en las estrategias planteadas por la misión de Sabio, en el cual tenemos recomendaciones, misiones y estrategias, y el doctor Clemente hablaba sobre unos pilotos y Jorge Bedoya también nos contaba de la importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación para la reactivación del sector productivo. Estamos trabajando justo en ese modelo que esperamos tener listo en sus acciones, en sus actividades, en donde tenemos aquí la asesoría de uno de los integrantes de la misión de Sabio, que es el ingeniero Juan Benavides, y en el cual estamos adelantando. En lo más operativo, nosotros hemos avanzado en varios temas con relación a la misión de Sabio y cómo se articula la misión de Sabio a la institucionalidad, porque el liderazgo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es muy importante y es fundamental en la estrategia de reconstrucción de esta dinámica económica, pero también de la reactivación y el fortalecimiento de la academia y de la investigación. Entonces, estamos trabajando en varios temas. Uno es el replantear los instrumentos de financiación que tenemos en el ministerio. Y en ese replantear los instrumentos, pues dimos, de hecho, en esta nueva forma de actuar y de pensar, para responder más eficientemente a las necesidades del país. Uno de ellos fue la construcción de una dinámica de diálogo con diferentes actores del sistema, incluidos expertos en investigación que tienen que ver directamente con el COVID, pero también trabajando todo ese panorama que viene después del COVID, o sea, qué viene después de la pospandemia. Entonces, el foco de salud priorizó. A mí ya me gusta más trabajar un concepto de integralidad que de priorización, porque la priorización siempre nos lleva a que lo que es prioritario para nosotros puede ser no prioritario para otros sectores. Y me gusta más este concepto de integralidad, en donde podamos de manera transversal, como lo vimos en la misión de Sabio, el eje de educación, que fue muy importante, que no aparecía como un foco único, sino que era transversal a todos los focos. Me gusta este concepto de integralidad, y este concepto de integralidad lo que nos ha llevado es a determinar cuáles son los desafíos que tenemos a partir de esta conversación y diálogos que hemos tenido con diferentes actores, gobiernos locales, gobiernos municipales, sector productivo, regiones, comunidades étnicas, negras, indígenas, raizales palenqueras, campesinas. O sea, hemos tenido una interlocución muy grande durante todos estos 3 meses para determinar esos desafíos. Entonces, una primera acción concreta desde la institucionalidad que tenemos es el fortalecimiento de la red de laboratorios de biología molecular para todo el país. 26 departamentos más Bogotá quedaron incluidos, con una visión no solo de construcción de infraestructura, sino con una visión de generar capacidades y construir capacidades en los territorios, desde la infraestructura, desde el recurso humano entrenado, desde los insumos y los equipos de alta tecnología, pero apostándole a construir una red de investigación y diagnóstica en salud.
Colombia tiene un reto muy importante y son, por un lado, todo el tema de investigación en enfermedades huérfanas y por el otro lado tenemos enfermedades virales, parasitarias y bacterianas que necesitan de mayor atención, leishmaniasis, malaria, dengue. Y estamos seguros que con el fortalecimiento y también articulado con la misión de Sabio, que recomienda fortalecer la infraestructura en una inversión que hicimos actualmente de más de 253 mil millones de pesos y que estamos además priorizando laboratorios de frontera y fortaleciendo estos laboratorios de fronteras en alianzas con la cooperación internacional, pues ya esta es cumplir con una de estas recomendaciones que hizo la misión de Sabio respecto a recurso humano e infraestructura. Y esto básicamente lo que nos va a permitir es ampliar la cobertura del servicio en salud, del servicio diagnóstico y disminuir también todos los impactos en salud mental que tienen las poblaciones y las regiones debido a que no tienen acceso a un laboratorio. Entonces, el otro lineamiento dentro de la misión de Sabio fue el foco de salud mental y medicina transnacional. Estamos trabajando en un proyecto en el cual ya el Reino Unido logramos el equipo del ministerio trabajando, logró una financiación por parte, estamos pronto a abrir esta convocatoria de salud mental, en el cual también creemos que se puede hacer un trabajo interministerial y con focos muy específicos que se han identificado, el tema de mujeres, el tema de cárceles, y cada vez estos diálogos, porque sí, hubo una misión de Sabio que tiene expertos, pero estos diálogos necesitan ampliarse y necesita expandirse a las regiones para escuchar esa retroalimentación. Por el otro lado, trabajamos también en temas de remodelar los instrumentos de convocatoria, de reestructurar los instrumentos de convocatoria. Y en esta reestructuración, por ejemplo, tenemos dos logros e impactos muy importantes, y es los tiempos con los que se han logrado la financiación, sin sacrificar el rigor científico. La convocatoria de los laboratorios, por ejemplo, la logramos en 1 mes y medio la financiación, en convocatorias que tradicionalmente tardan hasta 1 año para ser ejecutadas. Por el otro lado, ejecutamos la MinCienciaTOG, en donde se identificaron 5 desafíos importantes, uno del de salud pública, en donde tenemos 2 focos importantes. Un foco importante fue el de salud pública y el otro el del entendimiento de la epidemiología del virus, en el cual hay 5 proyectos que están trabajando con serotipificación de las cepas colombianas, entendimiento de las curvas y de la epidemiología del virus, sobre todo pues porque es un virus nuevo para todo el mundo y que todos los países en este momento están exactamente en la misma situación de comprender al virus en sus impactos y en su comportamiento. Un segundo foco es el de dispositivos médicos, y esto también atendiendo a una estrategia planteada en la misión de Sabios, que es: Colombia necesita empezar a producir bienes y activos locales. Si necesitamos incrementar la industria nacional, y vimos también esta gran convocatoria a la que acudieron más de 1.000 grupos de investigación, y en dispositivos estamos trabajando en varios temas. Se está trabajando en un protocolo unificado para la validación de respiradores, se está trabajando en cápsulas y dispositivos de aislamiento, se están trabajando en placas de nanopartículas y nanotecnología para filtración de aires, que específicamente se está orientando a la filtración en hospitales, pero que como un impacto más allá de los hospitales lo podemos llevar al transporte público. Creo que esta puede ser una gran estrategia de Colombia para la reactivación del transporte público y poder tener estas placas de nanopartículas y de nanofibras en el transporte público. Por el otro lado, estamos trabajando en un tercer reto, que es tratamientos. Hay una limitación grande del tratamiento y se está trabajando en tratamientos nuevos y evaluación. Ahí tenemos otros proyectos. El cuarto reto estaba direccionado al diagnóstico, y también propuestas muy importantes, también armonizada con la misión de Sabios, y en estas propuestas se seleccionaron incluso propuestas que están direccionadas no solamente al estudio de biología molecular, sino a otros tipos de diagnóstico, incluidos los diagnósticos rápidos serológicos. Y bueno, sabemos que la ciencia empieza a tener sus impactos no de una manera inmediata, no en la inmediatez, pero sí al mediano plazo vamos a tener respuesta a esta pandemia. Y el quinto desafío estaba muy
relacionado un poco de industrias creativas, industrias 4.0, que son plataformas específicas epidemiológicas y de seguimiento, de monitoreo del virus, de detección temprana, de estrategias de aislamiento a través de plataformas. Entonces, eso es una manera como se ha vinculado muy específicamente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y dándole institucionalidad a los componentes de la misión de Sabio. Por el otro lado, desde la institucionalidad estamos trabajando un modelo de proyectos de cómo podemos nosotros implementar de una manera eficiente, optimizando recursos, y no solamente me refiero a los recursos económicos, sino también me refiero al talento humano, y ese talento humano incorporado de una manera que nos permita optimizar, digamos, también todo el conocimiento y darle vida al COMPES de formación que el gobierno estableció para integrar desde el ministerio el conocimiento a las empresas. Entonces aquí tenemos una acción muy puntual que es la inserción de doctores a diferentes instituciones, organizaciones y empresas de los diferentes sectores del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y por último, agregar la gran responsabilidad que tenemos como ministerio de poder articular estos dos ejes de regionalización y democratización para cumplir con esos tres retos de equidad, desarrollo humano y Colombia productiva y biodiversa. Entonces, eso es un resumen de las acciones que en el marco de la misión de Sabios y en el marco de la pandemia estamos trabajando como ministerio, pero tenemos una segunda fase que es la comprensión y la elaboración de un documento de la pospandemia en donde estamos considerando, de acuerdo con estos diálogos, cuatro temas y 4 lineamientos importantes. El uno es el de la reactivación económica, el otro es el de la salud, el de la reconstrucción del tejido social y el de la autonomía y la soberanía científica, que está direccionada específicamente a reactivos, dispositivos, equipos que puedan ser desarrollados en el país y que nos permitan tener una autonomía en el enfrentamiento de esta pandemia y de otras, pero no solamente de equipos médicos, sino de otros equipos que se puedan implementar para la industria. Bueno, ministra, todos grandes retos, todos necesarios y urgentes para ver crecer nuestro país, no solo en el área de ciencia, sino en todos los sectores y, como usted dice, propuestas y diálogos que la gente puede seguir y puede mirar y consultar y ampliar su información a través de la publicación del libro Colombia hacia una sociedad del conocimiento. Recuerden que desde cualquier rincón del país, vía internet, pueden consultarlo a través de www.minciencias.gov.co. Ahora la invitación es al doctor Eduardo Aldana desde la representación de Sociedad Civil y Regiones. El tercer reto, doctor Aldana, sin duda es una Colombia equitativa y hace referencia a los problemas de exclusión y desigualdad social, abordándolos desde un desafío de país que permita ayudarnos a mejorar los niveles de educación y salud, pasando por un modelo de crecimiento económico basado en rentas a uno donde el capital humano y el conocimiento sean realmente la base del crecimiento. Díganos usted, por favor, ¿cuál debería ser la apuesta de MinCiencias? Muchas gracias, Adriana, por esta oportunidad, y quiero agradecer muy especialmente a la señora vicepresidente que me permitió acompañar a la misión durante sus deliberaciones, y también a la ministra y a los viceministros de Ciencia y Tecnología e Innovación que me han dado estas oportunidades. Realmente en el año pasado y en los múltiples seminarios en línea a los que he asistido en los últimos meses, he hecho un doctorado que me permite comparar lo que venía haciendo en una región del Tolima con lo que está pasando con la pandemia. Entonces déjenme empezar por ilustrar algunas de las cosas que la pandemia sanitaria ha sacado a la luz. Una de las que ha sacado, una principal, es los altísimos niveles de pobreza e informalidad que vive el país. No los habíamos imaginado ya viéndolos en la realidad. Lo que está viendo en las grandes ciudades es realmente exorbitante, catastrófico. Eso lleva a que esos grados de pobreza e informalidad hagan muy difícil manejar la expansión del virus.
como ustedes lo habrán visto en los medios de comunicación. El otro es la concentración de recursos en las grandes ciudades que deja a los pequeños municipios en un grado de desigualdad tremendo. Por ejemplo, educación en línea. Resulta que en Bogotá el 10% de los estudiantes de las universidades buenas no tiene acceso a Internet, pero en las regiones como la de Tolima es el 90% de los jóvenes los que no tienen acceso a esos servicios y a esas tecnologías. De manera que eso ya empieza a plantear unos enormes problemas. El otro gran problema es la aglomeración. Por alguna razón nuestro centralismo ha llevado a que la inversión se realice en las grandes ciudades y que tengamos una visión de concentrar las cosas. Yo creo que hoy en día ya podemos ver que ciertos inventos del pasado como o concentrar la educación en ciertas zonas de la ciudad son contraproducentes, obligan a la movilización innecesaria. Otras ciudades y la misma Bogotá hace muchos años estudió la posibilidad de ser un conjunto de ciudades dentro de una ciudad, todas autosuficientes y capaces de manejarse a sí mismos, evitando que todos tuvieran que desplazarse grandes distancias. Eso lo ha sacado a la luz la pandemia. También tenemos el problema, tenemos algo que se ha visto muy bien, es que se ha recuperado el concepto de la belleza de lo pequeño. Un gran libro sobre ese tema se escribió hace 40 años, pero cerca de 900 municipios del país, pequeños municipios, no tienen casos de infección por el virus, de manera que eso nos puede llamar la atención. ¿Por qué allí no se presenta eso y por qué los debemos proteger y ayudar? No quiero hacer una lista muy larga porque ya lo han manifestado los anteriores y entonces los abrumaría a ustedes con esa, pero sí el pensamiento de una dirigente indígena para que lo puso con una claridad terrible. Dijo: a la pandemia sanitaria sigue la pandemia hambruna. Y ya lo empezamos a ver. El altísimo nivel de desempleo y de pobreza se ha extendido. Entonces, no es cuestión de que nos esperemos a que pase la emergencia sanitaria. Tenemos que empezar a actuar ya. Y ahí discrepo un poquito de los que ven que podemos darnos el lujo de tener experimentos pilotos. No, tenemos que crear instituciones que lleguen a las personas de todas las regiones del país. Yo he patrocinado y he impulsado una recomendación de la misión anterior, la de Ciencia, Tecnología, Ciencia, Educación y Desarrollo, que recomendó crear en cada región de cada departamento un Instituto de Innovación Regional, un Innovar. Por 20 años hemos experimentado con ese desarrollo y ahora estamos convencidos de que podríamos crear en el Tolima unos 10 de esas instituciones para que lleguen a todas partes y en cada departamento se puede hacer. Y entonces no podemos esperar a que vamos a crear uno y vamos a esperar a ver cómo se ve, sino que tenemos que crearlos simultáneamente en todos los departamentos. Con un especial trabajo, un especial desafío ahora. Hay que llevar un tipo de enfoque en la educación que privilegie educación, que produzca conocimiento y produzca también ingresos. Es decir, educación que fomente el aprendizaje y el devengar, porque los jóvenes que se van a encontrar después de esta pandemia sin ingresos, sin educación, es enorme. Y eso va a pasar en muy pocos meses y tenemos que hacerlo ya si no queremos tener unos grandes problemas sociales. Tenemos que llevar la educación en línea muy bien, pero tenemos ejemplos. En el estado de California, donde los colegios comunitarios, que son eso que nosotros estamos visualizando para las regiones, con 3,5 millones de estudiantes, en menos de una semana se pasaron todos a línea porque cooperaban. Y lo que aquí hay que impulsar es la cooperación sobre todo. Una gran científica colombiana que trabaja en uno de los mejores laboratorios de investigación en Estados Unidos nos contaba cómo los investigadores en diferentes líneas
suspendieron sus actividades para pasar sus recursos a apoyar a los que iban a trabajar en el estudio del virus, su vacuna. De manera que ese es el tipo de colaboración que permite recurrir y encontrar grandes resultados. Y yo creo que eso que hablamos de colaboración tenemos que volverlo efectivo. Las grandes universidades del país tienen que trabajar con los pequeños sitios, los pequeños institutos de desarrollo en las regiones. El gobierno tiene que unirse a eso. Las grandes empresas tienen que unirse a eso. Tenemos que desarrollar las cooperativas. En fin, tenemos que realmente llegar a resultados inmediatos sin esperar a que pase la pandemia, porque si nos quedamos esperando, no vamos a tener el país mejor y más justo que todos queremos tener. Muchas gracias. Doctora Aldana, muchísimas gracias. Como usted lo dice, esta emergencia sanitaria nos deja infinitas enseñanzas. Nos ha mostrado y nos ha puesto unos retos que de verdad muestran nuestras verdaderas capacidades y nos demuestra además que la colaboración es una palabra de primera línea en estos momentos en el país y el mundo. Ahora quiero invitar a este diálogo a 7 de las personas, de los expertos que estuvieron durante esta misión de Sabios 2019. Desde el foco de bioeconomía, biotecnología y medio ambiente nos acompaña la doctora Elizabeth Hudson. Doctora, ¿cuál es la principal recomendación que hicieron desde su foco y cómo se adapta al contexto de la pandemia que se vive hoy? Bueno, muchas gracias. Para ser muy cortos, y voy a repetir cosas que afortunadamente ya se dijeron, para la pospandemia necesitamos el conocimiento para enfocar los objetivos de desarrollo sostenible bajo el concepto de bioeconomía. Hay que revisar y modificar los sistemas productivos hacia sistemas circulares con sostenibilidad ambiental, social y económica. De acuerdo a lo que dijo el doctor Jorge Bedoya, la innovación en la agricultura es el eje central y contribuye no solo a la seguridad alimentaria y nutricional, sino a muchos otros aspectos. Con agricultura sostenible, regenerativa, eficiente, climáticamente inteligente, todo como un todo en un sistema integral agroalimentario circular. Lo importante es dar valor agregado localmente a los productos y diversificar el portafolio de exportación, lo cual contribuye a la generación de empleo y al bienestar y desarrollo territorial. Y para terminar, porque me dijeron que fuéramos muy cortos, todo esto nos busca y nos permite la reconstrucción del tejido social en el espacio rural, que en este momento representa para todos mayor seguridad y salud que las ciudades. Entonces vamos a virar un poquito hacia lo que es la migración. Muchas gracias. Bioeconomía. Gracias. Vamos ahora con el doctor Moisés Wasserman, quien nos va a hablar desde el foco de ciencias básicas y del espacio. Doctor Wasserman, bienvenido. La misma pregunta, ¿cuál es la principal recomendación que hicieron desde su foco y cómo se adapta a este contexto de la pandemia que se vive hoy? Muchas gracias. También para limitarme al minuto, voy a decir una sola idea. Y yo creo que la pandemia, la crisis que vivimos, una de las cosas que sacó a la superficie, a luz, es algo que planteamos en la misión insistentemente. Y es que a los países les va mucho mejor cuando tienen soberanía científica y soberanía tecnológica. Y eso es muy evidente de lo que ha pasado en el mundo. Es evidente de los momentos de angustia que vivimos cuando nos avisaron que se acabaron los tests de DNA o cuando nos avisaron que no teníamos posibilidad de comprar suficientes respiradores porque algunos países habían embargado su producción para ellos mismos. Y esta soberanía tecnológica absolutamente es dependiente de las ciencias básicas. Es impensable un modelo epidemiológico que no esté sustentado fuertemente en las matemáticas.
Los sistemas de diagnóstico están basados en la biología molecular y en la genética. También la producción de vacunas eventual. La producción de fármacos depende de la química, indudablemente. Las energías alternativas no son pensables sin la física del estado sólido y sin la biología muy extensamente. Los nuevos materiales y los nuevos equipos dependen de física, dependen de química. Ya lo dijo perfectamente Jorge Bedoya, la seguridad alimentaria depende de una producción nueva, diferente, muy rica en biotecnología, también en la defensa del medio ambiente depende de la biotecnología. Y yo agregaría, aunque suene algo curioso, hoy en día la buena producción de alimentos depende en gran medida de ciencias del espacio también. Así pasa pues en muchos países. Es decir, para resumir, yo diría que quedó muy evidente la necesidad de las ciencias básicas, quedó evidente que las ciencias básicas no son el lujo de los ricos, sino la necesidad de los pobres para salir de la pobreza. Gracias. Muchas gracias, doctor Wasserman, por su mensaje. Invito ahora desde el foco de Ciencias de la Vida y de la Salud al doctor Juan Manuel Anaya. La pregunta, la misma, ¿cuál es la principal recomendación que hicieron desde este foco y cómo se adapta al contexto de la pandemia que se vive hoy? Doctora Anaya. Sí, muy buenos días para todos y para el innumerable número de personas que nos escuchan desde el foco de Ciencias de la Vida y de la Salud. Nosotros tuvimos un enfoque de la ciencia, tecnología e innovación desde el humanismo, desde el ser humano. Y en eso fuimos muy enfáticos. Nuestra principal propuesta en este momento sigue siendo la misma, el fortalecimiento del ecosistema científico mediante la integración de los institutos que hacen actividades de ciencia, tecnología e innovación. Fíjense ustedes, Agrosavia haciendo pruebas diagnósticas para COVID-19, una maravilla. Yo creo que debemos buscar la integración, el fortalecimiento, la explotación en el mejor buen sentido de la palabra de ese recurso humano tan competente que tiene este país. Por otro lado, desde la gran encuesta en salud, definimos varios temas que la señora ministra ha traído a colación el día de hoy. Uno de ellos, la salud mental. Si el 25% de las personas que trabajan en el ecosistema de salud estaban deprimidas o tenían este síndrome de quemamiento, de burnout, hoy en día ese porcentaje es superior al 50%. Luego, la salud mental de los colombianos en general y de las personas que trabajamos en el área de salud debe ser una prioridad importante. Desde otro punto de vista, la misma encuesta nos señaló el camino hacia enfocarnos a medicina translacional, medicina personalizada y la integración de todas las áreas de la salud mediante un hilo conductor de ciencia, tecnología e innovación con proyección humana. Muchas gracias. Veamos ahora cuál fue la principal recomendación que se hizo desde el foco de energía sostenible. Doctor Juan Benavides, cuéntenos cuál fue esa recomendación y cómo se adapta al contexto de la pandemia que se vive hoy en el país y en el mundo. Muchas gracias y perdón porque el vecino está clavando unos cuadros. Tranquilo, doctor. Pues cualquier economía tiene periodos sin crisis. Por favor, su cámara está apagada. Está apagada, ya la prendo, sí. Gracias. Correcto. ¿Ahora sí? Correcto, ya lo vemos. Sí, decía que cualquier economía alterna periodos sin crisis que se interrumpen de manera infrecuente por eventos catastróficos, que son aquellos que reducen el consumo o la riqueza de manera abrupta y sustancial, es decir, algo más del 15%. Los impactos catastróficos tienen unas distribuciones de probabilidad de colas largas en las cuales
el concepto de media no existe porque tienen dispersiones o varianzas infinitas. Estamos en condiciones de lo que se llama incertidumbre radical, en la que las decisiones deben evitar impactos adversos porque los modelos no pueden pronosticar una realidad de manera fina. El objetivo de la política pública y el apoyo que puede dar la ciencia y la tecnología y la energía es el de construir resiliencia y antifragilidad. En un ejercicio de calibración hecho por el profesor Pindyck de MIT, comprueba que con datos de 100 años de economía y finanzas, la sociedad norteamericana estaría dispuesta a invertir o a aumentar sus impuestos en un 7% más de lo que pagan ahora para evitar, para mitigar o prevenir eventos catastróficos. Entonces, si uno aplica esto para Colombia, la primera lección es, si pudiéramos aumentar 1%, aunque fuera adicional del 1.5%, la inversión en ciencia y tecnología sería una cosa muy importante para esta nación. Segundo, hay 2 o 3 acciones de impacto inmediato y que son totalmente consistentes con las recomendaciones de largo plazo de la misión. Son muy concretos y humildes. El primero es un plan de choque para digitalizar las MIPYMES, que han visto fracturadas sus cadenas de valor, han visto desvalorizadas sus redes de clientes y han visto destrozadas internamente sus mecanismos de trabajo. En segundo, un plan de choque para fortalecer la logística urbana de bienes intermedios con la misma intención de fortalecer las pymes, que son la principal fuente de empleo del país y de cuya recuperación depende la velocidad de salida de esta crisis. Además de eso, coincidiendo con lo que dice Eduardo Aldana, se pueden impulsar muy rápidamente la instalación de recursos energéticos descentralizados para reducir la dependencia de las grandes redes y aumentar la resiliencia de los sistemas básicos de servicios públicos. Eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias. Gracias, doctor Benavides. Invitamos ahora al doctor Edgar Puentes para que nos cuente cuál es la principal recomendación que se hizo desde el foco de las industrias creativas y culturales y cómo se adapta a este nuevo contexto que vivimos hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente nuestro foco tuvo muchas recomendaciones y trataré de ser lo más completo posible en este corto tiempo. Creo que quiero retomar fundamentalmente lo que fue una de las grandes lecciones y fue la capacidad de trabajar como un gran equipo desde las diferentes áreas del conocimiento en la construcción de una visión por un nuevo país y una perspectiva a 30 años. Y en ese sentido, pensando precisamente en la crisis, uno de los temas que nosotros planteamos, que es parte de uno de los grandes problemas que tiene Colombia, tiene que ver con la relación de los ecosistemas y las comunidades como uno de nuestros más grandes patrimonios desde el punto de vista cultural. Entender esa relación es fundamental y es por eso que insistimos en la importancia de apoyar proyectos de inversión en patrimonio cultural, potenciando su aprovechamiento, que obviamente llevaría al desarrollo de nuevas industrias, productos y formas de conocimiento. Uno podría pensar que en un tiempo de crisis, tal vez la cultura llegue a ocupar el último lugar, por ejemplo, en temas muy puntuales como la formación artística. Pero curiosamente creemos todo lo contrario, creemos que si algo es fundamental en este momento es que la agenda del país gire en torno a nuestra formación cultural, al reconocimiento de ese gran patrimonio y al fortalecimiento de este sector. Por eso es que, aunque hubo diferentes niveles en los que hubo recomendaciones, hubo uno muy particular que tiene que ver con educación y es allí donde quisiéramos hacer énfasis y quisiera mencionarlo. Desde el foco hablamos sobre la implementación de una política de educación artística y cultural con la participación de los ministerios de Cultura, Ciencias, Educación y Trabajo, junto con el reconocimiento de los procesos de creación e investigación-creación. También hablamos sobre la implementación de programas que fortalecieran la formación estética en todas las áreas del conocimiento, que profundizaran en temas de humanización, como dijo Clemente, una hiperhumanización en una sociedad digital y virtual, el desarrollo de programas que enfaticen una formación sensible y trascendente en el reconocimiento de la vida como valor fundamental y en la protección de lo natural y lo cultural. Si hay algo que creo que claramente estamos viendo en esta crisis es la necesidad de la protección de nuestro planeta. Y es esa mirada fundamental en la que desde el arte y la cultura, en el desarrollo de la sensibilidad,
podemos precisamente fundamentar una nueva sociedad. Y es algo que quisimos resaltar desde nuestro foco. Finalmente quisiera llamar la atención a un tema que es la importancia de un ministerio como el Ministerio de Cultura. Normalmente uno pensaría que el Ministerio de Cultura estaría fuera del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Creemos que es fundamental que esté involucrado y que obviamente haga parte también del Consejo de Política del CTI, como también del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Creemos que esto es un punto fundamental en estos momentos particulares de pandemia. Ahora, entender que el arte y la cultura nos ayudan a valorar la vida, a verla desde una perspectiva mucho más profunda, a entender la importancia de la protección de los ecosistemas, de la diversidad, el desarrollo de los valores es un aspecto fundamental. Y por eso creemos que debe estar involucrado en toda esta discusión y en la construcción de esta nueva perspectiva de país. Muchas gracias. Gracias, doctor Puentes. Invitamos al doctor Andrés Franco para que desde el foco Océanos y Recursos Hidrobiológicos nos cuente cuál fue la principal recomendación que hicieron y cómo se adapta a este contexto de la pandemia que vivimos hoy. Doctor Franco. Adriana, buenos días, muy buenos días para todos, también a todos mis colegas de foco que se encuentran siguiendo este importante foro. Colombia es un país trioceánico, realmente. Un país con 2 océanos salados y uno de agua dulce. Y en él alberga unos pueblos marítimos y fluviales tremendamente importantes que le dan sustento al desarrollo cultural y social. Hay una interrupción ahí. ¿Aló? En ese sentido, el foco oceánico se centraliza y se ratifica en lo que planteó. ¿Esto qué fue? Que el país requiere en esos 3 océanos, en esos pueblos marítimos, en esa riqueza que lleva casi el 50% de nuestro terreno cuando hablamos de mar, seguir fortaleciendo los temas de educación, y en eso nos alineamos con el planteamiento que acaba de hacer Edgar Puentes. Una educación de siguiente generación. Sin duda alguna, y retomando las palabras del doctor Andana, pensamos seriamente en lo que puede ser el hambre, en lo que puede ser el crecimiento y el mejoramiento de la calidad de vida. Y por eso los principios fundamentales de fortalecer nuestra pesca artesanal con especies nativas, el desarrollar una acuicultura en un nivel 5.0, por decirlo de alguna manera, son fundamentales en este momento y en el futuro a corto y mediano plazo del país, más allá de los efectos que pueda dejar esta pandemia. Y no puedo dejar atrás lo que tiene que ver con el agua, con la sociedad, con el cambio climático, porque sin duda alguna estos desequilibrios biológicos están muy relacionados con ese aspecto, por lo cual en un país hídrico por naturaleza, el concepto de cuidado, uso y aprovechamiento responsable es fundamental. Y no nos olvidemos una enseñanza que nos ha dejado esta pandemia, que realmente necesitamos con urgencia siempre la ciencia abierta, los datos abiertos, para tener sinergias, no solamente para solucionar este tipo de situaciones que nos está cogiendo en este momento, sino también para poder potencializar de manera adecuada programas productivos al beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias, Adriana. Gracias, doctor Franco. Vamos con la doctora María del Pilar Noriega para que nos responda desde el foco de tecnologías convergentes, nano, info y conocimiento. Perdón. Doctora Noriega, ¿cuál es la principal recomendación de su foco y cómo se adapta al contexto que vivimos hoy con la pandemia? Doctora Noriega. Muy buenos días a todos y a la audiencia. Nuestro foco propuso una arquitectura para la inserción de Colombia en el ámbito global. Esa arquitectura crítica que denominamos pasa por una capa que se llama la capa fundacional, que implica la conectividad de datos en todo el territorio nacional, y creo que de cara a lo que estamos viviendo sí que se ha puesto en evidencia esta necesidad. Hoy día estamos con niveles de velocidad en conexión muy diferentes en todos los territorios. La propuesta nuestra 2030 es
poder lograr una cobertura del 90% con internet de alta velocidad que nos va a permitir la inserción de un sector académico e industrial en lo que llamamos la economía moderna. La convergencia tecnológica y la industria 4.0 nos puede ayudar a la diversificación de la industria y de nuestra academia, a muchísimos emprendimientos, y en esto hemos colocado la apuesta de las industrias digitales que ojalá logren ser el 3% del Producto Interno Bruto. De otro lado, nuestra industria y nuestro sector agrícola, agrotecnológico y pecuario deben duplicar también su participación con respecto a lo que tenemos el día de hoy, y eso nos va a llevar a una serie de materiales, productos y servicios que tienen que ser de mayor complejidad, de alta calidad, de sofisticación, pero con un impacto ambiental muy reducido. Así que la propuesta está centrada en nuestro reto de Colombia productiva y sostenible, en donde tanto el agro como la industria pueden duplicar sus capacidades, pueden diversificarse, permitir muchísimo emprendimiento, fortalecer mercado doméstico e internacional, y clave frente a lo que se ha comentado frente a la parte agrícola y agroindustrial, no competir con las cadenas de alimentación, todo esto será posible. Debo agradecer a mis colegas de Foco que pertenecen a la diáspora de colombianos en el exterior. Hay un capítulo sobre la diáspora en nuestro libro. Tim Oswald, Jean Paul Ellen y Orlando Ayala, y mis relatores durante los 300 días hicieron un excelente trabajo. Mónica Álvarez de la Universidad de AFID y Elías Niño de la Universidad del Norte. Vicepresidenta, gracias por su confianza y su apoyo estos 300 días y con seguridad vamos a salir adelante. Gracias. Gracias, doctora Noriega, y le vuelvo a dar la palabra al doctor Edgar Puentes, que me dicen que nos quiere hacer una invitación muy especial para investigar, para darle una mirada a nuestro libro digital. Doctor Puentes. Muchas gracias de nuevo. Creo que para nosotros en la misión, y lo mencionaba en el comentario anterior, lo más importante fue entender que este es un ejercicio conjunto. Si bien fuimos 45 expertos, se consultó al Estado, la academia, las empresas y a la sociedad colombiana. Participaron muchas personas en la construcción de este documento. Clemente hizo énfasis en algo puntual, y es que este es el primer documento. Tendremos de cada uno de nuestros focos documentos nuevos, pero no van a tener ningún propósito y sentido si los colombianos no los leen, si los colombianos no participan de este gran ejercicio de país y proponen soluciones innovadoras desde un modelo que fue muy claro en la misión, un modelo bottom-up. La idea es poder construir desde la sociedad hacia el Estado, con la participación de todos. Por eso, en representación de todos los miembros de la misión y de nuestros focos, pues quiero hacer una invitación muy especial a todos los colombianos a que podamos leer este libro, lo apropiemos, lo hagamos nuestro. Hablamos sobre cómo nuestro patrimonio es lo más importante. Y en este caso, poder acceder a este libro, a este gran esfuerzo, pues obviamente será parte de reconocer ese patrimonio y trabajar por una mejor Colombia, mucho más en un momento de crisis mundial como el que estamos viviendo hoy. Muchas gracias. Bueno, agradezco a todos nuestros panelistas, a la señora vicepresidente, a la señora ministra, a todos por su tiempo y su intervención. Nos queda claro que las sugerencias, clarísimo que las sugerencias de la nueva versión de la misión de sabios son aterrizadas, realistas y transversales a todos los sectores del país, que necesitamos la intervención del sector privado también como parte fundamental para sacar adelante todos los consejos de los sabios que hacen énfasis en la importancia de estimular al sector productivo para que se convierta en un eslabón mucho más activo de la generación de conocimiento y puedan también hacer uso de ese valor agregado de productos y servicios que surge cuando se apoya la ciencia, la tecnología, la innovación. También todos nuestros invitados nos dejan muy claro que una situación como esta de la pandemia, de la emergencia sanitaria, nos reta y nos demuestra
que podemos, que tenemos que dar pasos grandes para seguir adelante, para adaptar todas las recomendaciones que nos ha hecho la misión de sabios y sobre todo para hacer uso de la palabra colaboración. Esa palabra es básica en todos los sectores y en todos los focos que hemos visto y que nos han expuesto, así como la educación, como dicen nuestros expertos, de la siguiente generación, una educación para fortalecer todos los sectores, desde los niños de 5 años en las regiones hasta los grandes centros e institutos de innovación y de investigación y programas que van a sacarnos adelante en esta situación y que van a ser la base de la Colombia que viene. Sin duda, es una estrategia basada en la educación, en el respeto de las regiones, de las culturas, de los recursos naturales y de los conocimientos tradicionales que tiene el país. Les agradezco a todos su participación, a nuestras audiencias también muchas gracias por estar con nosotros. Espero que esto haya sido un momento de mucha claridad y que hayan quedado muy empapados de lo que significa y de lo que ha sido esta misión de sabios para el país. Vicepresidenta, ministra, señores expertos, muchas gracias a todos ustedes por esta participación. Adriana, muchas gracias, gran coequipera. Mil gracias por esta promoción del trabajo de la misión y muchas gracias a todos por sus intervenciones. Creo que es muy pertinente esa invitación que nos hace Edgar al final. Hay que leer realmente todas estas publicaciones que se van a hacer por parte de los miembros de la misión con la coordinación de Clemente. Muchas gracias. Gracias y muy buen día. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, buen día para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Edwin. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta.